Amén, amado. Damos gracias al Señor por poder estar en la Red del Pino. Gracias le damos al Señor porque podemos estar junto con mi esposa, con mi hijo de Timoteo. Y agradecidos al Señor por el programa las reuniones del fin de semana, por la comunión con los hermanos. Hemos estado trabajando en la iglesia también y gracias al Señor que se vio la comunión de los unos con los otros por medio de la vida de Dios. Y bueno, y dio un resultado precioso, maravilloso. Y bueno, eso es el fruto de lo que la gracia va produciendo en cada uno de nosotros. También saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, que está ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Si usted quiere visitar la iglesia, lo puede hacer los jueves a las 19 horas, los sábados en el mismo horario y los domingos a las 10 de la mañana. Y bueno, también nosotros tenemos reunión de grupo aquí en el kilómetro 41-700, los días miércoles a las 19 horas, en la calle Colastineo 8066, acá en Virrey del Pino, en el kilómetro 41-700. Gracias le damos al Señor. Les recuerdo que el pastor está todos los días de 7:30 de la mañana a 8:30 a través de la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, la cual invitamos que usted pueda visitarla, suscribirse, poner su me gusta y compartir, para que la gracia corra y sea glorificada, hermano. Y también está en la radio de la predicadora los días lunes de 11 a 12 del mediodía. Así que gracias damos al Señor, hermano. Nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 a través de este medio, a través del Facebook, La Última Trompeta Filial Virrey del Pino, y los viernes a través de la misma página y en conexión con la radio de la predicadora de 1 de la tarde a 2 de la tarde. Así que bueno, hermanos amados, agradecemos al Señor por todas estas cosas, agradecemos por las oportunidades que el Señor nos da para que podamos dar a conocer su gracia, para que su amor y su misericordia se pueda ver, ¿no?, a través de la manifestación del Espíritu Santo, a través de la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Así que bueno, hermanos amados, vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la misericordia, Señor, que se renueva cada día, por tu amor, Señor, que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas y bendice a los hermanos que nos van a escuchar. Que esta palabra sea de bendición para ellos, Señor, así como lo fue para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados hermanos. Vamos a leer ahí en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 7, vamos a leer. Alabado sea el nombre del Señor. Y este es un tema que se fue erradicando de las iglesias, ¿vio? Porque no se lo ubicó en el tiempo, en el espacio, no se ubicó hacia quién está dirigido, ¿vio? Y llegó a ser un tema de controversia muy grande en la iglesia. Tal así que muchos hermanos dejaron el camino a causa de no haber entendido bien este tema. Pero bueno, eso no fue culpa de los hermanos, sino es culpa del mismo Satanás, que usa este tema para distraernos a nosotros de lo que el Señor quiere manifestar. Y bueno, y nosotros vemos a través de este tema precioso, maravilloso, una declaración muy hermosa. Y vamos a leer ahí en el capítulo 7 del libro de Hebreos. Hebreo significa uno que cruza por el medio, ¿no? Y nosotros cruzamos por el medio de este mundo, sin hacernos uno con él, sin tomar las costumbres de él, sin relacionarnos con él, ¿no? Y eso es algo que en este último tiempo al pueblo de Dios le está costando mucho, ¿no? Porque es atacado por todos lados, es tentado por todos lados. Pero si nosotros vivimos en esa comunión con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con el Señor mismo, entonces eso es fácil. ¿Por qué? Porque ya no es que lo hacemos nosotros, sino que el Espíritu lo hace en nosotros. Él nos va separando. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, doy gracias al Señor porque estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y le voy a dar a mi esposa para que nos salude. Ella quiere esquivar, ¿no? Yo quiero que ella participe. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por este hermoso día que el Señor nos da, por la
la reunión que hemos tenido este fin de semana, cómo el Señor nos va guiando en todas las cosas, ¿no? Gracias al Señor por esta gracia maravillosa, como siempre decimos. Amén. Que el Señor esté bendiciendo, hermano. Y que esta palabra que vamos a escuchar ahora, que nos sea de mucha bendición a todos. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces ahí en el libro de Hebreos, capítulo 7. Entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 7, porque este Melquisedec, rey del Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, ¿vio? El nombre de Melquisedec, cuyo nombre, alabado sea el nombre del Señor, significa rey de Salem, significa primeramente rey de justicia, y también significa rey de Salem, esto es rey de paz, ¿vio? Porque de ahí viene el nombre de Jerusalén, ¿vio? Y Jerusalén significa fundamento de paz, ¿vio? Este es el rey de Salem, rey de paz, y sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este sacerdote Melquisedec, su sacerdocio, no viene del sacerdocio arónico, ¿no? Este es un nuevo sacerdocio, ¿no? Y este sacerdocio no tiene principio de vida ni fin de días, ¿no? Y este sacerdote es una figura de nuestro amado Señor Jesucristo. Este rey de Salem es una figura de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí lo podemos encontrar ahí en el libro de Génesis, que ahí nosotros vemos el encuentro que este sacerdote tuvo con Abraham. Ahí en el libro de Génesis, cuando Abraham volvía, dice, de la derrota de los reyes. Porque, ¿de qué reyes? Y bueno, dice que Lot se había separado de Abraham y se extendió Lot hasta Sodoma y hasta Gomorra, se extendió hasta las orillas, dice. Y después, pasado un tiempo, vemos que Lot estaba, dice, en Sodoma y en Gomorra. ¿Y qué hacía ahí Lot? Y bueno, él se fue deslizando, ¿no? Y bueno, y vino la situación sobre Sodoma y sobre Gomorra, vino el juicio de Dios, y Lot clamó a Dios, y Dios le envió a Abraham para que lo liberara. Y bueno, y ahí dice que Abraham se fue con sus criados, un buen número de criados, todos armados, y vencieron a los reyes de Sodoma y de Gomorra, y liberaron a Lot y lo trajeron con él, y trajeron consigo el botín, ¿vio? Que sacaron de ahí. ¿Encontraste el pasaje, amor? 14:17. Ah, gracias, amor. 14:17. Y trajeron con él el botín, dice. Y entonces en el versículo 17, y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. ¿Vio? Salió el rey de Sodoma. El rey de Sodoma es una figura de Satanás mismo, ¿vio? Entonces Melquisedec, rey de Salem, que también estaba ahí, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, ¿vio? Y le bendijo. ¿A quién bendijo? Bendijo a Abraham. Con pan y con vino le bendijo. Sacerdote del Dios Altísimo, dice que era. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este hecho ocurrió 430 años antes que la ley. La ley vino de 430 años después de Abraham. Entonces cuando Abraham se encontró con el sacerdote Melquisedec, el sacerdote Melquisedec dice que sacó pan y vino.
Y nosotros vemos que el pan y el vino es un símbolo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, nosotros participamos del pan y del vino. O una vez que nosotros oramos, ya no es pan y vino, es el cuerpo y la sangre del Señor. Pero acá nosotros vemos que el sacerdote vino y le ofreció a Abraham pan y vino, ¿vio? Y le bendijo. Dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, dice, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que te entregó tus enemigos en tu mano. ¿Vio? Y así el Señor venció en la cruz a todos nuestros enemigos, los exteriores y los interiores, a todos nuestros enemigos. Y nosotros somos hombres de fe. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver eso, pastor, de que nosotros somos hombres de fe? Y bueno, tenemos que ir a Romanos capítulo 4, porque Abraham era el padre de la fe. Y ahí en el capítulo 4 del libro de Romanos nos enseña la palabra del Señor que nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y que las pisadas de fe de nuestro padre Abraham nosotros seguimos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice acá la palabra del Señor en el libro de Romanos. En el versículo 'acá dice, y como está escrito en el 17, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y creyó también en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó. Más arriba es. En el 12, perdón hermano, me equivoqué. En el 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo antes estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada la fe por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también los que siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces Abraham dejó pisadas de fe antes de ser circuncidado. Y una de las pisadas de fe que Abraham dejó, ¿vio? Y que el enemigo ha logrado en parte erradicar de la iglesia, es la declaración de fe por medio del diezmo. ¿Vio? Pero pastor, usted está hablando de un tema doctrinal. Sí, bueno, es un tema doctrinal, pero también tiene que ver con la redención. Tiene que ver con la redención, la declaración de fe del diezmo. ¿Por qué tiene que ver con la redención? Porque nosotros vemos acá que cuando el sacerdote Melquisedec se encontró con Abraham, el sacerdote Melquisedec sacó pan y vino. ¿Vio? Una figura de la redención, sacó pan y vino, dice. Y le bendijo, dice. ¿Vio? ¿Cómo le bendijo? Le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Vio? ¿Vio? ¿Por qué? Porque él había reconocido, Abraham reconoció quién le dio la victoria. ¿Vio? Reconoció que Dios le dio la victoria a él. Que Dios lo había enviado y Dios le había dado la victoria. Así también nosotros, cuando nosotros diezmamos, estamos siguiendo las pisadas de fe de nuestro padre Abraham. Porque como dice ahí claramente en la Escritura, el diezmo no fue introducido bajo la ley, sino que el diezmo fue introducido bajo la gracia. Y el diezmo no es una figura de nada, es una declaración de fe. Vio que, por ejemplo, el agua en la Biblia, es una figura de la palabra. Vio, el aceite es una figura del Espíritu Santo. Bueno, el diezmo no es una figura de nada, el diezmo es una declaración de fe. Y cuando nosotros diezmamos, estamos declarando que el Señor nos dio la victoria. ¿No? Porque ¿por qué Abraham dio el diezmo de todo? Dice, reconociendo que Dios le había dado la victoria.
porque el sacerdote Melquisedec se lo hizo saber. Bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, dice, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Y Abraham dio el diezmo de todo lo que traía. Fíjese. Entonces, fíjese, eso es una declaración de fe y nosotros seguimos seguimos la pisada de fe de nuestro padre Abraham. Entonces, eso todavía persiste hasta hoy. Pero hay algo más maravilloso todavía ahí, ¿no? Hay algo más hermoso. ¿Sí, amor, quería compartir? Cuando estábamos bajo la ley, dábamos el diezmo para ser bendecidos. Amén. Ahora damos el diezmo porque somos bendecidos. Amén, gloria a Dios. Más bendecidos de lo que hemos sido bendecidos con toda la provisión que Cristo nos dio, que Dios nos dio a través de su Hijo. Sí, no podemos ser más bendecidos. Amén, que eso. Gloria a Dios. Entonces ahora damos el diezmo porque hemos sido bendecidos en todas las cosas. Y entonces, fíjese, no, el enemigo quiere robarnos ese gozo de poder declarar la fe de esa manera. ¿Vio? No, el diezmo no es para este tiempo. ¿Vio? El diezmo se instituyó bajo la ley. ¿Vio? Y viene con argumentos, viene con muchas cosas. Pero el diezmo se introdujo bajo la gracia, bajo la fe. Y el primero que diezmó fue nuestro padre Abraham, ¿vio? El padre de la fe. Por eso dice, y nosotros tenemos que seguir las pisadas de fe que dio nuestro padre Abraham. Entonces, ¿por qué diezmó Abraham? Porque él reconoció que Dios le había dado la victoria. Y Cristo a nosotros, como decía mi esposa, a nosotros nos dio la victoria. Dios nos dio la victoria en Cristo. ¿Sobre qué Dios nos dio la victoria? Sobre el hombre viejo, sobre el mundo, sobre el diablo, ¿no? Porque si usted fíjese que después de que Abraham se encontró con Melquisedec ahí y le dio los diezmos de todo, él se encontró con otra persona después. Y entonces dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec, al sacerdote, ¿no? Al sacerdote se los dio. Entonces el rey de Sodoma, que también estaba ahí, ¿no? Que no era Melquisedec, este es el rey de Sodoma. Melquisedec era el rey de Salem, el rey de Jerusalén, fundamento de paz. Pero este rey de Sodoma es una figura de Satanás, porque dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y entonces dice, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Vio? ¿Cuál es el interés de Satanás? Las almas de las personas. ¿Vio? Las almas de aquellos que amamos. Y a costa de que él quiere las almas. Y bueno, él es capaz de enriquecernos hasta lo sumo con tal de que nosotros no le entreguemos a aquellos que amamos al Señor, sino que se los entreguemos a él. ¿Vio? Y entonces Abraham, este rey de Sodoma, que es una figura de Satanás mismo, le dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Pero Abraham ya se había encontrado con Melquisedec. ¿No? Ya se había encontrado con Melquisedec Abraham. Y ya había entendido que la victoria se la dio el Señor por medio del pan y del vino que Melquisedec le dio. Y entonces Abraham respondió, dice, al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, al Dios Altísimo. ¿Vio? Mi ayuda vino de Dios, no vino de vos. ¿Vio? No vino de vos mi ayuda vino del Señor. Él me fortaleció, Él me dio la victoria sobre los reyes. Dice, he alzado mi mano a Jehová mi Dios, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo. ¿Vio? Nada tomaré de lo que es tuyo, dice, para que no diga yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomaron su parte. Fíjese, ¿no? Fíjese cómo Satanás quiere engañarnos a nosotros para que nosotros no declaremos la fe. ¿Vio? Pero hay algo más precioso todavía. ¿Hay algo más, pastor? Sí, hay algo más. Tenemos que ir allá a Hebreos. Capítulo 7. Alabado sea el nombre del Señor. Donde la palabra del Señor nos dice así, mire. Si vamos a leer desde el 1, vamos. En adelante. Porque desde el 1, por ejemplo, hasta el versículo 4,
nos hace un resumen de lo que pasó allá, en Génesis. Alabado sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Fíjese, acá está presentando a Melquisedec como una figura de Cristo como sumo sacerdote. Hoy Cristo está delante del Padre como sumo sacerdote, purificando nuestras oraciones, pero también haciéndole saber al Padre que el precio ya fue pagado. Por eso Melquisedec sacó pan y vino y le hizo saber a Abraham que Dios le había dado la victoria. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, amor, en el 4 en adelante. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres Aleluya, mortales. Gloria a Dios. ¿Cómo dice reciben? ¿No? Reciben, sí, fíjate, está en presente. Según los que estudian literatura, es un presente continuo. Eso no cesa. Sí. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Fíjese, se cree que por el hablar de la carta a los hebreos, porque no está mencionado, pero se cree que por el hablar de la carta a los hebreos, el autor de la carta a los hebreos también fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue constituido, según segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 11, apóstol, predicador y maestro de los gentiles, de la iglesia. Y él está hablando de un tema, que hoy es polémica dentro de las iglesias, diciendo que este tema es del Antiguo Testamento y que no está vigente. Cuando nosotros vemos, según lo que leímos allá en Génesis capítulo 14, que Abraham dio los diezmos del botín a Melquisedec, que lo bendijo con pan y con vino a figura del sacrificio de Cristo, bajo la gracia, no bajo la ley, porque la ley vino 430 años después de Abraham. Y Pablo menciona esto en el libro de Hebreos para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza. Entonces esto no ha pasado de moda, por decirlo de alguna manera. No tuvo un principio y tuvo un final. Y Satanás quiere que nosotros creamos que esto no es para este tiempo y que no es para nosotros, porque quiere evitar lo más precioso que tiene el dar el diezmo, que es una declaración de fe preciosa. Y entonces dice, ciertamente, vamos a volver a leer ahí en el 7, considera pues cuán grande era Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente, entonces Abraham podría haber dicho, ¿quién es? ¿Quién sos vos para que yo te dé el diezmo de mi trabajo? Y Melquisedec le podría haber contestado, y yo soy el sacerdote del Dios Altísimo. Y yo te estoy haciendo saber a vos que por medio del pan y del vino te estoy haciendo saber que con el cuerpo y con la sangre, de aquel que va a venir de tu propia descendencia, el mundo va a ser salvo. Porque no nos olvidemos que el Señor vino de allí, de esa descendencia, a través de Isaac. Y este sacerdote le estaba haciendo saber a Abraham, que iba a venir una descendencia que iba a salvar al mundo, y no solamente que la iba a salvar, sino que iba a permanecer para siempre. Y entonces Abraham, habiendo sido avisado de eso y habiendo sido avisado también de que
de que Dios le dio la victoria, dice que Él dio los diezmos del botín. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice acá la palabra del Señor: considerad pues a cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Dio el diezmo del botín. Ciertamente, dice, los que de entre los hijos de Leví, porque fíjese, no había nacido Isaac, ¿vio? No habían nacido los 12 patriarcas, entre los cuales estaba Leví. Pero sin embargo, cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, él estaba pagando por Leví, que después recibe los diezmos, dice. Entonces dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, ¿vio? De sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, ¿vio? Melquisedec no tenía genealogía, no tenía principio de día ni fin de vida. Aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, ¿vio? No pertenecía a la tribu de Leví, Melquisedec, ¿vio? Por eso el sacerdocio levítico se terminó, ¿vio? También con el sacerdocio levítico se terminó eso de que el sacerdocio se pasaba de generación en generación, ¿no? Hoy Dios establece ministros conforme a su voluntad y Él los levanta, ¿no? Ya no se usa eso de el sacerdocio el sacerdocio arónico, donde cuando Aarón moría se levantaba Eleazar, y cuando Eleazar moría se levantaba su hijo Fines, y así, ¿vio? No, ya no, eso ya no. Hoy Dios estableció un nuevo sacerdocio, una nueva ley, que es la ley del amor, ¿vio? La ley de la libertad en Cristo Jesús, ¿vio? Y estableció un nuevo sacerdocio, bajo la gracia, ¿vio? Y en ese sacerdocio el que levanta es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, ¿no? De sus hermanos. Ahora, ¿cuál era el trabajo de los levitas? El trabajo de los levitas era administrar la ley al pueblo, era mantener el orden dentro del tabernáculo, era ocuparse del tabernáculo y todas esas cosas, ¿no? Ellos no tenían otro trabajo que ese, y ministrar la ley al pueblo. Bueno, hoy Dios levanta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para ese trabajo, ¿no? Y su trabajo es perfeccionar a los santos. Su trabajo es manifestar la gracia de Dios a los hermanos para que ellos puedan ser perfeccionados en eso. Su trabajo es extender el evangelio, ¿no? ¿Y cómo son sostenidos? Y de la misma manera que eran sostenidos los levitas, dice, de entre sus hermanos, ¿no? Por eso, los hermanos, cuando usted entienda que el diezmo es una declaración de fe preciosa y que es un privilegio sostener al siervo de Dios, la vida de Dios que está en usted, no es que es un esfuerzo natural, la vida de Dios que está en usted lo va a llevar a usted a declarar la fe. ¿Y en qué sentido? Sosteniendo al siervo de Dios por medio del diezmo, ¿no? Pareciera que este tema no se puede hablar en ningún lado. Primero porque es un tema doctrinal, pero tiene mucho que ver con la redención. Tiene mucho que ver con la redención. ¿Por qué? Porque Abraham dio el diezmo porque él fue bendecido. ¿Cómo fue bendecido? Él fue bendecido con pan y con vino, figura del sacrificio que iba a venir después. Entonces dice acá la palabra del Señor, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero si todos venimos del mismo lugar, hubieran dicho las otras 11 tribus, ¿por qué nosotros tenemos que sostener a los levitas? Porque los levitas, ellos tenían su lugar, Dios le había dado su lugar. Los levitas no tenían heredad, su heredad era el Señor, ¿no? Por eso ellos no tenían otro trabajo que ministrar la ley de Dios al pueblo, ¿no? Ellos no podían enredarse en ninguna otra cosa. Y eso nos trae a la memoria un pasaje maravilloso, ¿no?
que dice ahí el apóstol Pablo, aquel que es tomado como soldado, dice, no se enreda en los negocios de esta vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿no? De la misma manera en los levitas. Fíjese, por eso nosotros no tenemos que estar orgullosos de los pastores cuando trabajan, ¿no? Nosotros tenemos que tener tristeza por los pastores que trabajan materialmente. Nosotros tenemos que gozarnos cuando el pastor hace su trabajo perfectamente guiado por el Señor. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Perfeccionar a los santos por medio de la gracia que le fue dada. Ahora, si el pastor trabaja en lo material, ¿en qué momento tiene tiempo de leer, de orar, de visitar las almas? ¿No? Por eso el trabajo del pastor es ser pastor. Por eso el levita no tenía ningún otro trabajo que ministrar la ley al pueblo, ministrar en el lugar santísimo, ministrar en el tabernáculo. El levita no hacía otra cosa. Fíjese que las tareas estaban distribuidas entre las otras 11 tribus. ¿Vio? El armado de las tiendas, el traer la leña, el hacer muchas cosas, el traer el agua, todas esas cosas estaban esparcidas en las otras 11 tribus. Pero el levita tenía la tarea de ministrar la ley de Dios al pueblo. De ministrar a Dios al pueblo. Fíjese. Y así también hoy los 5 ministerios que Dios estableció dentro de la iglesia. Por eso es un privilegio sostener al siervo de Dios en este tiempo. Ahora, ¿cómo es sostenido el siervo de Dios? ¿Vio? Y a través del dar. ¿Vio? Sí, pastor, a través del diezmo. Y es así. Es así. Dios estableció el diezmo. Por eso el diezmo no es una figura de nada. El diezmo es una declaración de fe. Y cuando nosotros estamos, y es un privilegio porque por medio de eso nosotros estamos sosteniendo al siervo de Dios. ¿Vio? Y entonces, pero hay una declaración mayor que nosotros estamos sirviendo a Dios, porque hay hermanos que no tienen ministerio y dicen, ¿cómo sirvo a Dios? ¿Sabe cómo puede servir usted a Dios? Sosteniendo al siervo de Dios por medio del diezmo. Ahí está usted sirviendo al Señor. Está siendo partícipe de la obra. Porque si usted sostiene al siervo de Dios juntamente con los hermanos, ¿no? Entonces el siervo de Dios va a tener la libertad de poder ministrar la gracia del Señor Jesucristo a los hermanos, sin tener que enredarse en los negocios de la vida, ¿no? Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Y entonces volviendo acá a la palabra del Señor, pero aquel cuya genealogía en el 6 no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor, o sea Abraham, es bendecido por el mayor. Fíjese qué maravilloso, ¿no? ¿No? El menor es bendecido por el mayor. Y en el versículo 8 vemos una declaración preciosa. Y dice así la palabra del Señor. Y aquí, en esta tierra, en este mundo, en este tiempo presente, porque fíjese que está en un presente y en un presente continuo. Eso no terminó. Dice, y aquí reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, ¿vio? Allí a donde, en el cielo, ¿vio? No es que nuestro dinero va al cielo, sino que la declaración de fe, cuando nosotros diezmamos el dinero a aquel que Dios puso para su sustento, la declaración de fe que nosotros hacemos cuando sostenemos al siervo de Dios, esa declaración llega al cielo. ¿Y qué dice esa declaración de fe? Que allá en el cielo hay uno que vive para siempre, dice. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de que se da testimonio de que vive. ¿Cuándo damos testimonio de que el Señor Jesucristo vive? ¿No? ¿Cuándo damos testimonio que tenemos un sumo sacerdote que vive para siempre? Cuando diezmamos. Cuando ponemos nuestro diezmo sosteniendo al siervo de Dios, también estamos declarando que Cristo vive para siempre. Y eso es algo que Satanás quiere evitar. Satanás quiere que eso se erradique de las iglesias. Y en muchas iglesias se ha erradicado, ¿vio? Trayendo esa falsa enseñanza de que el diezmo se estableció bajo la ley y que como nosotros estamos bajo la gracia, eso se anuló. Déjenme decirle que eso no es así, porque como hemos leído allá en el libro de Génesis, en el capítulo 14, en el versículo 17 hasta el 22, hasta el 24, te podría leer, ¿no? Nosotros vemos que el diezmo fue establecido bajo la gracia.
y que es una declaración de fe. Y en el libro de Romanos nosotros hemos leído que nosotros somos hijos de Abraham, hijos de la fe, y que nosotros tenemos que seguir las pisadas de fe de nuestro padre Abraham. Y una pisada, declaración de fe que hizo nuestro padre Abraham, fue declarar que fue bendecido por Dios, ¿vio?, a través del sacrificio cuando él diezmó al sacerdote. Fíjese, cuando él dio el diezmo al sacerdote. Entonces dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí reciben los diezmos ciertamente hombres mortales, pero a uno allí que se da testimonio de que vive. Fíjese, ahí en Hebreos 5:6 vamos a leer, a ver qué dice ahí. Alabado sea el nombre del Señor. 5:6. Dice así la palabra del Señor. Y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, dice, según el orden de Melquisedec. ¿Vio? Esto está hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, porque dice en el 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. ¿Quién fue el que le dijo? Al Padre. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dicen en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, no según el orden arónico, sino según el orden de Melquisedec. ¿Vio? Según el orden de Melquisedec. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí también podríamos leer en Apocalipsis 1:18. Vamos a ver qué dice ahí. Entonces dice en el 17, y cuando le vi, ¿vio? Esta es la visión de Juan que tuvo de respecto al Señor, cuando estaba parado en medio de los 7 candeleros de oro. Dice en el 17, y cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Tenemos un sumo sacerdote para siempre en los cielos, ¿no? Él intercede por nosotros. Y entonces, ¿cómo damos nosotros testimonio de que Él vive? Cuando nosotros diezmamos, ¿no? Entonces, fíjese lo que Satanás quiere evitar. Quiere que nosotros dejemos de declarar la fe, ¿vio? Llevándonos a nosotros erradamente a creer que eso fue instituido bajo la ley cuando fue instituido bajo la gracia. Entonces, fíjese, hermano amado, no se enoje conmigo, no se enoje con la palabra, ore al Señor. Ore al Señor, busque en la dirección, en la oración, en la comunión con el Señor, busque la verdad. Y si el Señor le muestra, que yo estoy seguro que le va a mostrar, porque si usted sinceramente va al Señor y le dice al Señor, yo quiero entender esto que el pastor está hablando, y si es así, yo lo quiero comprobar en mi vida, entonces el Señor le va a dar la oportunidad para que usted lo compruebe. Y cuando usted lo compruebe, no se mueva de ahí. Entonces fíjese qué maravilloso, ¿vio? Porque ahora hemos descubierto algo más, ¿vio? Porque siempre tuvimos la misma enseñanza de que el diezmo es para el sostén del siervo de Dios. Y eso es así. Porque el siervo de Dios, su trabajo es ser siervo de Dios. Él tiene que apacentar la grey, él tiene que alimentarla y todo lo demás, ¿vio? Pero también cuando nosotros diezmamos, ¿vio?, estamos declarando de que Jesucristo está vivo y que permanece para siempre como sumo sacerdote. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias damos al Señor, hermano. Que el Señor abra los ojos de su entendimiento y usted pueda ver estas cosas. Acuérdese que usted y yo somos hijos de nuestro padre Abraham. Y las pisadas de fe de nuestro padre Abraham tenemos que seguir, ¿vio? Y esto se tiene que transmitir de generación en generación, ¿vio? Fíjese. Así que damos gracias al Señor por eso, hermano. Le invitamos a que usted pueda compartir las predicaciones, pueda suscribirse y poner su me gusta a la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Gracias le damos al Señor. Amén, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día viernes a las 13 horas. Padre amado, bendito Dios, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tú nos haces ver, Señor, que declarar la fe es precioso. Es maravilloso, Señor. Amén. Y no solamente tenemos esa experiencia,
sino que por medio del declarar la fe a través del dar, Señor. Y en este caso, Señor, el diezmo, Señor, estamos declarando que tú vives para siempre, como aquel sumo sacerdote que intercede por nosotros. Bendice a los hermanos, Señor, que ellos puedan buscar en oración, Señor, en comunión con tu Espíritu Santo. Señor, dejando todo pensamiento, todo razonamiento de lado para poder ser confirmados en la fe. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Saludamos a mi mamá que nos estuvo escuchando y al hermano Sergio. Señor los bendiga, amados. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día viernes. Amén.